Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Como pudieron ver en la entrada del video, en esta nueva oportunidad, queremos darle un giro por medio de dirección de Dios a lo que es todo el desarrollo de este canal. Estamos sufriendo nuevos cambios, estamos atravesando por procesos en todo lo que es la estructuración de este canal para así poder llegar a transmitir específicamente el mensaje de la manera que el Señor nos los proporciona. En esta oportunidad vamos a estar dirigiéndonos a ustedes en una manera de podcast. Vamos a estar haciendo un podcast cristiano específicamente para hablar sobre esos temas que muchas veces se nos van de las manos, que muchas personas no suelen tratarlo, pero específicamente en esta oportunidad yo quise tomarme este tiempo porque estuve leyendo esta palabra en las escrituras y esta palabra chocó mucho mi corazón, trató mucho con mi corazón y quise traer esta palabra para iniciar esta nueva etapa del canal, de lo que será el desarrollo de estos temas a manera de podcast, que es una conversación mucho más fluida con ustedes, para que ustedes se sientan más en confianza, puedan interactuar más con el contenido y sentir que es mucho más dirigido específicamente a ustedes. Pero quiero que antes de comenzar con todo el desarrollo de esto, vamos a estar dirigiéndonos a las escrituras, específicamente en el libro de Santiago. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 del verso 2 al versículo 5. Las santas escrituras serán leídas bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se prueban la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará, y no los reprenderá por pedírsela. Gracias, Señor, te damos por estas palabras, Dios de gloria. Te pedimos, Dios mío, Padre, en esta noche yo te presento, Dios mío, este video, Padre amado, que estamos desarrollando, Dios mío, en esta madrugada, Padre, que seas tú, Dios mío, que te glorifiques con todas esas personas que lo van a ver a la distinta hora que tú, Señor, se lo ponga en sus manos, Dios. Te pido, Dios mío, Padre, que esta palabra no vuelva atrás vacía, Señor, y que cause el efecto específicamente para el cual tú la has dirigido. Heme aquí, Dios mío, delante de tu presencia, Señor. Úsame como vasija, Dios mío, para este pueblo, Padre, que no está específicamente destinado para verme a mí, sino para escucharte a ti, Señor. No me permitas, Dios mío, que salgan palabras en mí mismo, Señor, sino para que gloria de tu nombre, utilízame, Señor. Heme aquí, Dios mío, como vasija de barro imperfecta, Señor, para que la gloria sea tuya, no mía. Mis hermanos, en esta porción de las Escrituras, yo quise específicamente traer esta porción porque me sentí muy relacionado con ella, sentí un clic muy poderoso con esta palabra y siento que hay alguien que debe escuchar esta palabra de parte del Señor. A veces cuando nosotros estamos atravesando por dificultades, como dice esta palabra específicamente en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 2 que acabamos de leer, según la Nueva Traducción Viviente, el apóstol nos aconseja, Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, nos aconseja a que cuando nosotros estemos atravesando por cualquier tipo de problema, este es un tiempo para alegrarse mucho. Esto de una manera, vamos a decir, natural, es algo que es un poco contradictorio. ¿Cómo nosotros podemos alegrarnos en un momento donde estamos atravesando por grandes dificultades? En un momento donde estamos atravesando por tribulaciones sin importar cuál sea, porque como dice el apóstol, en cualquier tipo de problema es una oportunidad para alegrarnos mucho. Pero ¿a qué se refiere él? ¿Por qué debemos alegrarnos mucho? El apóstol nos está hablando de que este es un momento donde nuestra fe está siendo sometida a prueba.
cómo que nuestra fe está siendo sometida a prueba, específicamente cuando nosotros estamos pasando por problemas. ¿Cómo pueden los problemas fortalecer nuestra constancia? ¿De qué manera nosotros podemos hacerlo? ¿Y por qué, aparte de todo esto, el apóstol también nos sugiere que los que no tengamos sabiduría, se la pidamos a nuestro generoso Dios, el cual no nos reprenderá en dárnosla? En otra traducción dice, el cual es muy, muy amoroso para con todos sus hijos y le entrega a cada quien conforme a su fe. En esta parte de las escrituras yo entendí algo muy poderoso. A veces nosotros cuando estamos atravesando por situaciones difíciles se nos corta la alabanza, se nos quiebra el deseo de adorar. A veces en los problemas como lo estamos viviendo, en la situación como la vemos, se hace muy difícil que nosotros podamos acercarnos a Dios de una manera amorosa, de una manera agradecida, porque los problemas que estamos atravesando en el momento, aunado a la humanidad que todos tenemos, eso se mezcla y nos quiere cortar ese sentido, ese gozo, el cual no puede depender específicamente de la situación como nosotros la estemos viviendo o en el momento en el cual nosotros nos encontremos. Pero es muy difícil nosotros poder tener gozo en los momentos de dificultad. Hay personas que en este preciso instante están atravesando por situaciones de diagnóstico médico, están atravesando por situaciones financieras de una manera muy precaria, están atravesando por situaciones familiares, por grandes dolores emocionales o sentimentales, los cuales podrían de cierta forma influir en lo que sería el corte de su alabanza, el corte de su gozo. Pero a través de esta palabra podemos entender que este escenario está simplemente dando una oportunidad perfecta para que nuestra fe sea aprobada. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Va a lograr que nuestra constancia se incremente, que nuestra constancia se desarrolle. Pero ¿qué es la constancia? La constancia no es más que nosotros permanecer en un mismo estado a través del tiempo. Es decir, nosotros al desarrollar constancia en el Evangelio, al desarrollar constancia en la fe, no es más que nosotros permanecer de una misma manera, en este caso, en un estado de alegría, en un estado de gozo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos seguros de quién tiene la victoria en sus manos. Cuando nosotros estamos seguros de que la victoria no proviene de la circunstancia, de que la victoria nuestra no proviene de cómo nosotros podamos vernos, de cómo se puedan ver las situaciones en el momento, entonces nosotros podemos sentir paz. Entonces nosotros podemos entender que lo que estamos viviendo es algo que va a hacer que se incremente nuestro estado de fe, que se desarrolle nuestra fe, pero específicamente que crezca nuestra constancia. No hay una fe válida si esta fe no es probada. Muchas personas, yo escuché a alguien decir una anécdota, es una persona poco cristiana, pero escuché a una persona decir en las redes sociales de por qué si Dios sabía desde el principio que el primer hombre y la primera mujer iban a pecar, ¿por qué le puso el árbol en el medio y por qué él permitió que ellos pecaran? Que Dios en toda su sabiduría, que si lo sorprendió a Dios. Y a mí me sorprendió el ver el estado de ceguera espiritual que pueden los demonios, aunado con todo lo que es la distracción de este mundo, llevar a las personas para que no puedan ver la verdad que tienen al frente. Mis hermanos, una fe genuina es una fe que es probada. ¿Y cómo es probada aquella fe? Nosotros no podemos decir que verdaderamente somos fieles si no tenemos la oportunidad de fallar, si no nos presenta la oportunidad de ser infieles. Nadie puede decir que su amor es genuinamente fiel si esta persona no tuvo la oportunidad de ser infiel, si no se presentó en un momento determinado esa oportunidad de poder
traicionar a su ser amado. En el comienzo de la historia, el Señor ya sabía que el hombre iba a pecar, porque Dios en su perfección creó al hombre imperfecto. Pero desde antes del hombre pecar, ya el sacrificio redentor estaba puesto por el hombre. Y eso es lo que muchos no pueden entender, pero sabemos, no lo culpamos a nadie, ni tampoco queremos hacer entender que ellos no tienen sabiduría. Es simplemente que la ceguera de este mundo no le permite recibir la revelación de parte del Espíritu Santo. Cuando Dios vio que el hombre iba a caer de su estado de gracia, a diferencia de lo que pasó con Satanás, que por Satanás no hubo ningún sacrificio, Dios puso a su Hijo Jesús. Jesús se ofreció desde antes de la fundación del mundo como ese Cordero Redentor que vendría a pagar el pecado del hombre. Pero claro está, aun cuando ya estaba puesto el sacrificio, aun cuando Dios sabía que el hombre iba a caer de su estado de gracia, aun por encima de todo esto, Dios en su autonomía y en querer que todos le amemos de una manera libre, Dios proveyó al hombre con libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que el hombre no es un robot, que el hombre no está obligado a adorar. El hombre debe adorar a Dios porque es su única salida, es su única forma de cómo poder encontrarse con aquel que en realidad quiere darle vida eterna. Dentro del hombre hay algo que es la eternidad, que fue puesta por Dios. ¿Y qué es lo que es eterno dentro del hombre? Su alma. Entonces el Señor nos dotó con eternidad, que es algo que solamente lo posee Él. Pero por eso mismo el Señor, en pago de esa alma eterna, el Señor puso ese sacrificio perfecto, que es el sacrificio de su amado Hijo Jesús. Pero le dio al hombre la oportunidad de, aún cuando ya estaba dispuesta la salvación, todo el plan de salvación, todo lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto, ya todo estaba dispuesto. Aún así, Dios a través de la historia le ha dado al hombre la oportunidad de decidir entre el bien y el mal. Claro está, nuestra condición pecaminosa, como dicen las Escrituras, que nuestra carne está viciada al pecado. La carne siempre se va a inclinar por lo malo. La carne siempre va a querer que lo que predomine sea lo malvado. Por eso es que el hombre no quiere adorar en su propio ser. Aun cuando las personas somos cristianos, un día tenemos que pelear con la carne porque la carne no quiere adorar. La carne quiere simplemente vivir afligida, como dice el apóstol en esta lectura que acabamos de tener, de que los problemas a veces nosotros, como somos carne, no afrontamos los problemas como espirituales, sino que simplemente nos vamos a preocuparnos, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Vemos que las situaciones que comienzan a sucedernos nos comienzan a distorsionar, comienzan a crear en nosotros sentimientos de desesperación, de ansiedad. Ahí entran lo que son espíritus malignos, el espíritu de la ansiedad. La ansiedad es un espíritu que entra a la vida de la persona, y luego de la ansiedad entonces viene lo que es la depresión, porque una persona que está ansiosa frente a una situación la cual no puede resolver o no depende de él para ser resuelta, entonces esa persona cae en lo que es la depresión. Y la depresión es uno de los males más grandes que el Satanás ha utilizado a lo largo de la historia para destruir a la humanidad, porque un hombre que está afligido, un hombre que está lleno de sentimientos negativos, es una persona que no puede doblar rodilla ante Dios, es una persona que no puede reconocer la necesidad que tiene de Dios. Y nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros como personas creyentes en ese Dios redentor, que nosotros le entregamos nuestro destino, que le entregamos la rienda de nuestra vida, nosotros tenemos que reconocer que ya nuestras situaciones, los problemas,
todo lo que se presenta a nuestro alrededor, ya tiene la solución de antemano, que es Cristo Jesús. Y vuelvo y le digo, volviendo otra vez al punto, Dios desde el principio nos ha dado la oportunidad de que nosotros tomemos las cosas desde la perspectiva como Él nos las entrega, de que nosotros nos acerquemos a Él. Aquí dice el apóstol en este pasaje de las Escrituras que si necesitamos sabiduría, se la pidamos a nuestro bondadoso Dios, según la Nueva Traducción Viviente. Se la pidamos a nuestro bondadoso Dios, el cual se la dará a cada quien sin reprenderle por pedirla. Cuando usted no sepa de qué manera proceder, cuando usted entienda que en esa situación en la cual usted está atravesando, la desesperación se está haciendo dueña de su vida, la ansiedad está comenzando a tornar todo en una manera oscura, porque algo le voy a decir, a veces nosotros podemos tener la solución a un problema de frente, pero como no vamos a la fuente a pedir dirección, no encontramos esa solución. Simplemente el diablo nos mantiene mirando el problema. Mira lo que pasó con Pedro. Mientras Pedro estaba enfocado en Jesús, él pudo caminar por encima de las aguas. Y mis hermanos, aquellos que hemos tenido la oportunidad de ver el mar o estar cerca del mar en un momento de tormenta, de gran tormenta, como relata las Escrituras, el mar es una cosa temerosa y catastrófica. Y aún así, Pedro caminaba por encima de las aguas sin importar lo que estaba pasando. Mis hermanos, el mar es una cosa bastante violenta, una de las creaciones más maravillosas que el Señor pudo hacer. Todas las creaciones del Señor son maravillosas, pero en el mar podemos ver una autonomía. Es algo que tiene vida por sí mismo y que tiene una autonomía, un poderío. Y en ese momento el mar, relata las Escrituras, estaba bajo una gran tormenta, cuando este hombre de Dios que estaba caminando por encima de esa tormenta miró por un instante lo que estaba pasando a su alrededor. Él se desconectó de la fuente del poder. Eso es lo que nosotros no debemos hacer, sin importar por el momento que nosotros estemos pasando. Y aun cuando tú caigas, como pasó con este hombre de Dios, con el apóstol Pedro, que cayó y se desconectó de la presencia, se estaba hundiendo, él hizo lo bien. Él clamó por ayuda, él clamó a su Señor y reconoció que su socorro venía de Jehová. En este caso, en la personificación perfecta de su amado Hijo Yeshua HaMashiach. Mis hermanos, nosotros, todos los caminos tienen que conducirnos a enfocarnos en Cristo, como dicen las Escrituras. Poned vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nadie podrá nunca llegar al Padre si primero no pone sus ojos en Jesús. De nada vale, mis hermanos, que nosotros tengamos tantas cosas, tantas situaciones, tantos problemas o tantos beneficios a la hora de nosotros pensar en poder salir de algo, pensar en tomar una decisión. Nosotros tenemos que siempre tener nuestros ojos puestos en Jesús, no solamente para enfrentar problemas, también para saber agradecer cuando las cosas están yendo bien, porque a veces nosotros es muy fácil buscar de Dios o implorar a Dios o humillarnos de una manera muy sublime, muy espiritual, cuando las situaciones están saliendo mal. Pero a veces es difícil nosotros poder humillarnos cuando todo está saliendo bien, y las Escrituras en todo nos manda a que tengamos nuestros ojos puestos en Yeshua HaMashiach, que es nuestro Señor y Salvador, porque de Él proviene nuestra salvación. Mis hermanos, si nosotros tratamos de buscar soluciones por nuestra propia vía y no pedimos la sabiduría de Dios para poder enfrentar los problemas, al final de cuentas vamos a terminar peor que como en una vez nos vimos al inicio. Debemos siempre reconocer que nuestra salvación proviene de Dios. Debemos de sacar tanto entendimiento humano. Mis hermanos, algo que yo nunca he visto bien y las Escrituras lo condenan, es que nosotros como personas creyentes del cuerpo de Cristo, nosotros vayamos a buscar consejos cuando nosotros estamos atravesando por situaciones peligrosas
dolorosas o situaciones difíciles, vayamos a buscar consejos donde aquellas personas que nosotros vemos que son impíos, donde esas personas que usted sabe que no creen en el Dios que tú crees, que no creen en la revelación del Cristo que tú crees, que ellos tienen una percepción más lógica, por así decirlo, de las cosas que ellos creen que ellos son capaces de resolver por sí mismos su problema. Nosotros, aun cuando veamos que esas personas le esté yendo aparentemente bien, nosotros no podemos comenzar o ir a buscar dirección en base a lo que a las experiencias de esa persona, porque en nuestras vidas no nos dirigimos por ellos, no nos dirigimos como ellos. Aquellos que somos creyentes de nuestro Señor Jesucristo tenemos una convicción diferente, como nos aconseja el apóstol. Siempre debemos pedirle sabiduría a Dios, sabiduría no solo en revelación de la palabra, no solo en revelación del evangelio, sino pedir sabiduría para saber cómo enfrentarnos a la situación. Mira que algo que menciona las escrituras del rey Salomón fue que cuando Salomón tuvo la oportunidad de pedirle a Dios grandes riquezas, de pedirle a Dios grandes poderíos, grandes cosas, Salomón se limitó a decirle que lo que quería era sabiduría de lo alto. Y el Señor le dijo: lo que me has pedido lo tendrás, y aún aquello que no me has pedido te lo daré 7 veces más. Porque en vez de él pedir grandes riquezas, en vez de él pedir más tiempo en su dinastía, que su reinado fuera glorioso, en tenerlo todo, él no miró esto, él pidió sabiduría. Pero no hagamos como hizo Salomón al final. Una vez que el Señor nos haya entregado esa sabiduría, no nos creamos tan sabios que ya no necesitamos al Dios que nos proveyó la sabiduría. No nos creamos tan bendecidos que no necesitamos al Dios que nos proveyó la bendición. O no miremos la bendición como el Todopoderoso. No miremos esa bendición para comenzar a idolatrar esa bendición. Debemos de reconocer que aquel que nos proveyó la bendición es el que merece nuestra adoración, que aquel que nos proveyó la bendición es aquel a quien nosotros debemos constantemente seguir adorando. Ya a manera de finalizar, mis hermanos, quiero dejarlo con esta última parte del versículo 6 del mismo capítulo 1 del libro de Santiago, donde él dice: cuando se la pidan, asegúrense, hablando de la sabiduría, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar, que el viento la arrastra y la empuja de un lado hacia otro. El apóstol nos está diciendo en esta parte de las escrituras, inspirado por el Espíritu Santo, cuando usted le pida a Dios esa sabiduría para usted poderse guiar, usted tiene que tener la certeza de que ya Dios se la proveyó. Usted tiene que tener esa certeza de que el Dios que usted cree es el Dios que está obrando en su vida. Pero por encima de todo, usted no puede dudar de que Dios lo escuchó. Usted no puede dudar de que aquella cosa o aquella petición que usted puso delante del trono de su Dios Todopoderoso ya fue escuchada. Porque una persona que duda es una persona inestable. Es una persona, como dice el apóstol, que no debería esperar nada del Señor, pues su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Una persona que no tiene su lealtad segura, que no está seguro en el Dios que está fundado, que no está seguro en que la petición que ya puso delante de Dios fue escuchada, es una persona que no debería esperar nada de Dios. Es una persona que no tiene fe. Es una persona comparable a un impío. Si usted sabe que su vida está en Cristo, si usted sabe en quién está depositada su confianza, su deber es simple y llanamente esperar confiadamente en Dios, porque el Dios que nos llamó es responsable
para cumplir todas y cada una de sus promesas. Él no ha quedado mal. Del Génesis al Apocalipsis, Él no ha perdido una batalla. Ya al final de todo creyente, ya al final de toda la creación está escrito, y Jehová, Dios de los ejércitos, Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, es el victorioso, es el ganador, es a quien sea todo honor y toda gloria. Yo quiero, mis hermanos, darle las gracias a todos ustedes por el apoyo inmenso que hemos recibido en todo lo que el Señor nos ha puesto a hacer en este canal. Específicamente en este momento nosotros queremos ir orientando este canal a lo que es un podcast. Queremos más adelante, conforme el Señor vaya obrando en nuestras vidas, vaya obrando en este ministerio, queremos agregar otros panelistas, queremos agregar invitados, queremos hacerlo de una manera más interactiva, pero por el momento seguiremos trabajando como hasta ahora. Estos son nuestros planes que ya están puestos delante de la presencia del Señor, para que Él, como es perfecto y sabe lo que en realidad nos conviene, tanto a ustedes que son los que nos ven, que son los que escuchan esta palabra que el Señor pone dentro de nuestro corazón para dirigir a ustedes, como a mí, que es quien he puesto en Dios toda mi confianza y mi esperanza. Quiero darle las gracias una vez más infinitamente a todos y cada uno de las personas que nos apoyan mirando estos videos, compartiéndolo. Son muy importantes para este ministerio. Y quiero que ustedes sepan que esto lo hacemos, aunque sea simplemente para una persona. No importa, no nos importa cuánto los vean, quiénes los vean. El que lo vea y se sienta identificado es la persona específica en quien nosotros queremos que reciba esta palabra de parte de Dios. Quiero, mis hermanos, que compartan este video, compartan este contenido, y si es de su bendición, por favor, déjennos un like y comenten aquí debajo para que eso nos siga ayudando a que YouTube continúe mostrando este contenido. Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Hasta la próxima.